Hola, muy buena noche. Mi nombre es Lady Mary Monroy Chinchilla. Soy estudiante del 9º semestre de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Oriente Cunori, Chiquimula. En esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de un personaje muy importante dentro de la historia de la filosofía, un personaje muy destacado, como lo es el señor John Locke, filósofo, uno de los más importantes en los tiempos, el cual centra su teoría en el empirismo y el liberalismo, basándose en que el ser humano pues no tiene ideas innatas y que adquiere conocimientos por medio de las experiencias. Y para esto les traigo una presentación, la cual veremos a continuación. Bueno, entonces para continuar damos paso a la siguiente presentación del pensador inglés John Locke. El empirismo, que se desarrollará en Gran Bretaña a lo largo de los siglos XVII y XVIII, hará de la experiencia la fuente y el límite de todos nuestros conocimientos, correspondiéndole a John Locke uno de los lugares privilegiados entre los defensores de dicha corriente del pensamiento. No menos importante será su filosofía política que, en defensa de los ideales políticos de la burguesía, apuesta por la división de poderes y se considera que sienta las bases teóricas del liberalismo moderno. John Locke, 1632-1704, se dedicaba a actividades muy distintas y tenía múltiples actividades. El señor era un multifacético. También considerado el padre del empirismo y del liberalismo. En su especialidad, la medicina, fue también diplomático, teólogo, economista, profesor griego antiguo y de retórica. Mantuvo relaciones con reputados científicos, ejemplo Isaac Newton. Entre sus obras trascendentes, dos ensayos sobre el gobierno civil en 1690. En la biografía de John Locke, uno de los mayores representantes del empirismo y el padre del liberalismo político, John Locke nació en Inglaterra un 29 de agosto de 1632 en Bristol, una pequeña localidad cerca de Bristol. Con 14 años, John Locke ingresa en la escuela de Westminster School de Londres, la cual ejerció una gran influencia en la vida intelectual del siglo XVII. Aquí estudió principalmente las lenguas clásicas, griego y latín, centrándose en el hebreo. En 1667, John Locke se traslada definitivamente a Londres, donde se convertirá, además de médico, en secretario, investigador, agente político y entrará al servicio del Lord Ashley. Publicará la Epístola de Tolerantia y los tratados sobre el gobierno civil en consonancia con los ideales políticos del momento. En Oxford termina sus estudios de medicina y obtiene la titulación y licencia para su ejercicio, y posteriormente en Francia entró en contacto con los círculos filosóficos de la época, cartesianos y libertinos, y recibiendo sobre todo el influjo de la filosofía de Gassendi, contrario al cartesianismo y al aristotelismo escolástico. En Holanda, al tiempo que entra en contacto con los revolucionarios ingleses exiliados, escribe en consonancia con los ideales políticos tratados sobre el gobierno civil. Allí finalizara el ensayo sobre el entendimiento humano, donde planteó los fundamentos del conocimiento humano
y advirtió su intención de realizar una obra moralmente útil. Tras la Revolución de 1686, regresa a Inglaterra, retirándose definitivamente a Oates en Essex y se instala en la mansión del Sir Francis y Lady Masham, de la que recibió influencias filosóficas. Locke murió el 28 de octubre de 1704. En la ideología de Locke, gran ideólogo de las élites protestantes inglesas que llegaron a controlar el Estado en virtud de aquellas revoluciones, y en consecuencia su pensamiento ejerció una influencia decisiva sobre la constitución política del Reino Unido hasta la actualidad. En la religión, John Locke defendió la tolerancia religiosa hacia todas las sectas protestantes e incluso a las religiones no cristianas. Carácter interesado y parcial de su liberalismo quedó de manifiesto al excluir del derecho a la tolerancia tanto a los ateos como los católicos, enfrentamiento de estos últimos con los protestantes, la clave de los conflictos religiosos que venían desangrando a las islas británicas y a la Europa entera. Principios básicos. Sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión: proteger fundamentalmente la vida, libertad y la propiedad. Partiendo del pensamiento de Hobbes, Locke apoyó la idea que el Estado nace de un contrato social originario, rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder, pero a diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era revocable y solo podía conducir a un gobierno limitado. Gobierno. John Locke defendió la separación de poderes como forma de equilibrio entre sí e impedir que ninguno degenera hacia el despotismo. Se le considera un teórico de la democracia por evolucionar los regímenes liberales, porque ningún poder podía sobrepasar determinados límites, lo cual se consideró ponerlos en la Constitución por escrito, lo cual hoy en día prevalece la libertad a través de ilustrados franceses como Montesquieu o Voltaire, lo cual tuvo menos incidencia el pensamiento propiamente filosófico de Locke, basado en una teoría del conocimiento empirista inspirada en Bacon y en Descartes. ¿Quién fue John Locke? Nació en Bristol, Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Estudió en Oxford Ciencias Naturales, Medicina y Teoría del Estado. La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Aportaciones de John Locke. En lo pedagógico, John Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas representan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo como una reflexión profunda sobre sus bondades, defectos y alcances. John Locke influyó de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos Británica de 1689. Obras de John Locke.
Ensayo sobre el gobierno civil, 1660-1662. Ensayo sobre la ley de la naturaleza, 1664. Ensayo sobre la tolerancia, 1667. Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano en 1690. El objetivo de este libro es investigar el origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Refuta la teoría innatista del origen de las ideas. Se estudian las distintas clases de ideas y su origen. Trata del lenguaje y la distinción entre conocimiento y opinión. Algunos pensamientos sobre la educación, 1693. Influencia para la posteridad. La gran herencia que Locke deja a la posteridad es su vigorosa afirmación del principio de autonomía en la educación, al contraponerlo al principio de la habituación. Enfrenta a dos épocas, la clásica y la moderna. En la actualidad, el principio de autonomía tiene vigencia en toda la educación occidental, en las legislaciones educativas y en todas las propuestas metodológicas de la pedagogía. Locke fue un pensador que buscó la verdad y para hacerlo utilizó un conocimiento racional empirista. Pone cada conocimiento en su lugar, tanto así que propone la separación de los poderes del Estado y explica que la religión es entre Dios y el hombre. La Iglesia cristiana no tiene nada que ver. Palabras claves: sensación, reflexión. El conocimiento se adquiere, no es innato. Por su epísteme estrictamente racional, Locke llega siempre a las probabilidades y no a las verdades. La filosofía política de John Locke, 1632-1704. Marco histórico. Influyó de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa y de la Declaración de los Derechos en 1689. La Revolución Gloriosa fue el derrocamiento de Jacobo II de Inglaterra en 1688 por una unión de parlamentarios y Guillermo de Orange. Con la Declaración de Derechos se erradicó cualquier posibilidad de una monarquía absoluta en las Islas Británicas mediante el acontecimiento de los poderes del monarca. No podía suspender las leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente durante tiempo de paz sin el permiso del Parlamento. Desde entonces el Parlamento ha ganado cada vez más poder y la corona lo ha perdido progresivamente. Ensayo sobre el entendimiento humano. La obra es concebida en la época de los grandes descubrimientos científicos, especialmente palpables en los trabajos de Huygens y Newton. Locke pensaba que la filosofía tenía que participar en estos importantes avances, eliminando todas las invenciones y los conceptos inútiles acumulados durante los siglos anteriores. En el primer libro del ensayo, Locke insistía en la necesidad de prescindir de consideraciones a priori y afirmaba que no existen conocimientos innatos. En el segundo libro propuesto que la sensación y la reflexión se fundamentan en la experiencia y en las ideas simples. En el tercer libro se interesaba por las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, distinguía entre las esencias nominales y las esencias reales. En el cuarto libro trataba de averiguar lo que se establece a partir del acuerdo o desacuerdo entre dos ideas, ya fuera por intuición, por demostración racional o por conocimiento sensible.
defiende que el conocimiento humano se basa en las definiciones que da a las cosas llamadas reales. El ser humano es limitado. Bueno, después de haber visto la presentación y haber conocido un poco más del personaje tan importante como es John Locke, quiero darles el por qué yo elegí al señor para hablar un poco sobre él. Se apega mucho a lo que es mi profesión como maestra de párvulos, porque él se apega al empirismo, y el empirismo pues es adquirir conocimientos por medio de la experiencia, y el niño aprende jugando, y él también hace énfasis en el juego como una parte importante de la pedagogía y la didáctica para que el niño pueda adquirir conocimientos. Entonces, esto fue lo que a mí me gustó de él, y por eso yo abordo el tema de John Locke y el empirismo y el liberalismo.